me preparé mucho, tuve clases como muy puntuales para la escena, o sea, con el caballo para la escena. La escena es montando a pelo, Ok, entonces sí, tenía que estar en la yegua a pelo. La yegua, había varios caballos y un par de yeguas más del mismo color para algunos otros planos, porque tampoco se ok, puede agotar el animal en términos sí. como del rodaje. Te cuento ahí como una infidencia, esta escena nos tomó 2 días. Bueno, un saludo muy especial para todos los seguidores de quienique.com. En el día de hoy tengo un gran invitado, Miguel González, Miguel que nos presenta Delirio. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de estar acá hablando contigo y contento también pues, del estreno de Delirio y del resultado y de las impresiones que está teniendo, ¿no? Súper, Miguel, y cuéntanos, para empezar esta entrevista, cuéntanos cómo llegó Delirio a tu vida. Pues Delirio, el año pasado, más o menos como por mayo, junio, estaba como tranquilo, como pues en mi casa y me llegó el casting para otro personaje, que es Joaco. Entonces cuando empiezo a hacer toda la prueba para Joaco, recuerdo que es pues una escena que es muy importante, que no la voy a spoilear. Em, sí puedo decir que está al final, pero bueno, esa era la escena del casting. Ok, Llega Joaco a mi vida, me hacen un callback, el callback es presencial. Ahí ya estaba con Julio Jorquera, que es nuestro director chileno, que pues ya ha dirigido otros proyectos antes acá en Colombia. Pues uno, de Noticia en Secuestro. Y estaba Verónica Triana, que es una de las escritoras y showrunners del proyecto. Y cuando yo llego a hacer el casting, como que me preguntan, oye, ¿y tú te aprendiste las escenas de la araña? Porque es que te queremos ver en araña. Yo como, bueno, está bien. O sea, yo no estaba pensando en que la araña fuera una posibilidad. ok. Lo había leído en el libro y no siento que me parezca nada la referencia del libro. Después hablándolo con Vero, ella me decía pues también el porqué de su elección en función de la adaptación. Y bueno, hago la araña, les funciona y quedo. Y me dice, listo, vas a hacer la araña. Me lo dijeron a muy pocos días. Y así entré al proyecto. Ok, súper. Bueno, Sí, sí. y hablando del libro, ¿qué tan conectado estabas con la novela, Miguel? Bastante, porque es una novela también que llegó a mi vida en mi época estudiantil, ¿no? Era como un paso obligado Ujú, también en el colegio. Entonces ya la había sí. conocido, pues ya yo estaba terminando el colegio, pero como que llegó en esa época y nada, como que me había conectado mucho. Obviamente hay que entender cuando tú haces algo audiovisual los parámetros de la adaptación. Entonces, Ujú, como que sí creo que es bueno tener un referente, pero es bueno también olvidarse un poco del libro y como entregarse a la reescritura y a prepararse porque va a haber 3 escrituras más. O sea, está la escritura del libro, la escritura de los guiones adaptados, la escritura que hacemos con la puesta en escena cuando rodamos, la escritura que hace el montaje. Entonces imagínate todas las reescrituras que hay hasta el resultado final, que es el que ustedes pues ya pueden ver. Entonces, nada, pues muy contento, ¿no? ¿Qué más te podría decir? bueno, no, Miguel, me acabas de robar la siguiente pregunta y precisamente era eso, la adaptación, el reto de llevar una novela al audiovisual, sobre todo para las personas que crecimos o estamos como tan conectadas con la novela. Yo creo que en este caso particular, es muy importante saber que Laura estaba muy comprometida, ¿no? Así fue en el estreno, o sea, como que ella estuvo ahí, pues hubo un conversatorio con Verónica y con Andrés, con Verónica Triana y Andrés Burgos, y ahí ella como que empezaba a hablar también un poco como sobre esto, sobre lo contenta que ella se sentía con el proceso que nosotros estábamos llevando a cabo, con el que habían llevado los escritores, y eso ayudó muchísimo para que pudiéramos como conectarnos con la historia desde el reto que teníamos. Pero lo que te decía ahorita sí creo que es importante como divorciarse un poco del libro y entregarse al proyecto audiovisual para que no haya como ningún tipo como sí, de carga innecesaria, creería yo, ¿cierto? Como en ese momento, como en función de lo que se está haciendo en el trabajo, como para poder llegar al trabajo mucho más livianos, mucho más ligeros y entendiendo que lo que estamos haciendo es un producto audiovisual, ¿no? Claro. Bueno, Miguel, y ya adentrándonos en tu personaje y esta escena tan importante que es la del caballo, cuéntanos qué tan familiarizado también estabas con los caballos. Tenía ya como una relación previa con los caballos, pero, pero digamos que mi personaje, pues desde el principio estaba pensado como un jugador de polo. Sí. Entonces, desde el día 1 empecé a pensar en cómo me iba a preparar para poder estar bien,
con ese requerimiento, bien físicamente, ¿sí? O sea, pensando en cómo iba a estar bien físicamente, cómo eso me Ujú. iba a exigir en la escena y lo que pedía Julio. Em, Me preparé mucho, tuve clases como muy puntuales para la escena, o sea, con el caballo para la escena. La escena es montando a pelo, Ok, entonces sí, tenía que estar en la yegua a pelo. La yegua, había varios caballos y un par de yeguas más del mismo color para algunos otros planos, porque tampoco se ok, puede agotar el animal en términos sí, como del rodaje. Te cuento ahí como una infidencia, esta escena nos tomó 2 días, o sea, esta secuencia nos tomó 2 días de rodaje. Se hizo con storyboard, entonces todo estaba dibujado y nosotros íbamos saliendo como plano por plano, que era lo que tenía Julio en su ujú, cabeza, y así la empezamos a hacer. Y ya viendo la montada me llevó la sorpresa de que narrativamente funcionaba muy bien con un detalle importante de la historia del Midas y de Agustina. sí, Y se carga de poder porque se vuelve un momento paralelo simbólico muy poderoso que también nos permite esta reescritura que hace el montaje, ¿no? Entonces, claro, pensar en lo que fue prepararme para eso, clases previas pues, de equitación o pues, con la yegua, la preparación para hacerlo a pelo, para decir el texto, para poder hacerlo alrededor de la cámara, entender qué puedo hacer yo y qué no, entonces hay que tener también un doble para hacer cosas como ujú. hacer que el caballo se levante, pues yo no sé hacer eso a pelo, eso lo tiene que hacer un experto, ¿sí? O sea, yo puedo galopar, puedo trotar, también pues un galope cerca de las cámaras es peligroso, entonces eso también es mejor dejárselo a alguien mucho más profesional en términos de la hípica y no de la actuación, y yo pues me encargo de lo otro, es un trabajo en equipo, ¿no? Igual me siento contento Claro, de que muchas de las tomas las hicimos, pues pude hacerlas yo con el caballo realmente. súper. Bueno, Miguel, y con una carrera como la tuya, después de todos estos años, ¿qué es lo que sigues disfrutando de seguir actuando? Yo creo que la araña es un personaje que llega a mi vida para mostrarme que puedo hacer cosas diferentes, ¿no? Ujú. Sentir que soy este niño bueno de Disney Channel en un momento y que ahora soy un villano, digamos, en una serie de Netflix me parece muy interesante y me parece que pues sí, que debo reconocerlo como un crecimiento laboral, como un crecimiento en la carrera. Y eso me gusta muchísimo porque la confianza que han tenido en mí para poder soltarme un personaje como la araña, lo que está haciendo esta plataforma como de abrir puertas para que actores como yo podamos seguir probándonos y seguir como creciendo, me parece fundamental y ahí yo estoy tremendamente agradecido con Netflix, con Verónica, con Julio, con Andrés, con todo el equipo, con Natalia Echeverría, productora, porque me abrieron la puerta para que yo pudiera hacer esto y yo me lo tomé tan en serio y lo hice con tanto amor y conecté tanto con el proyecto pues que me siento muy orgulloso y muy agradecido. Claro que sí. Miguel, y para seguir hablando de tu carrera, ¿crees que tienes algún personaje favorito de todos los que has hecho? Yo creo que la araña mis Wow, personajes favoritos. Sí, porque es muy distinto a mí, me permite un rango actoral diferente, me lleva a unos retos físicos distintos que hay que tener cuidado porque no los quiero spoilear, pero bueno, o sea, temas como lo del caballo que ya lo hablamos, pero otras cosas que son consecuencias de esa escena, también pues son un tema de trabajo muy físico del cuerpo, y los retos de las escenas alrededor de mi cuerpo pues eran muy evidentes, ¿no? Entonces creo que ahí tenía que estar muy preparado. Eso lo agradezco mucho. Mi anterior personaje favorito era de una obra de teatro, se llama Los Autores Materiales, es una obra de Jorge Hugo Marín, de La Maldita Vanidad, y ujú, antes de un elenco renovado que tiene en este momento, que lo hace muy bien, tuve la oportunidad de hacer a Sebastián en esa obra, y ese era mi personaje favorito también por los retos que me traía. Entonces, siento que de ahora en adelante todo personaje favorito será el que me traiga retos. Y ojalá así sea. Y ojalá esté pues a la altura de claro. esos retos. Claro, claro, claro. Bueno, Miguel, y ya para terminar esta entrevista, así Ah, eso como, fue como rápido. tú, así como tú lo mencionaste hace un poquito, hablando de ese niño bueno de Disney Channel, ¿qué recuerdos tienes del Zapping Zone y qué lección te dejó este debut, por así decirlo? Los mejores. Yo tengo unos recuerdos muy lindos del zapping. Creo que fue un momento muy importante en mi vida. Tenía 20 años, me fui a vivir solo a otro país, me fui a estudiar actuación. El zapping le abrió las puertas a mi vida como actor, porque yo no me hallaba estudiando actuación en Colombia. Para mí estaba siendo muy difícil lograr escoger
un espacio que me resonara, yo no sé, tenía como otra curiosidad. Y al mudarme a Argentina, que era donde nosotros hacíamos el zapping, encuentro a una escuela de actuación que va muy acorde a lo que yo estaba buscando, que era la escuela de Nora Mosenko en Buenos Aires. Y, y siento que el zapping me abrió esa puerta. Y entonces, digamos que la decisión de querer ser actor y afianzarme con esa idea, yo estudiaba artes visuales aquí en Colombia, igual me gradué de eso, pero, pero la decisión de quiero ser actor la pude dar gracias a la puerta que me abrió Disney y al respaldo que me dieron, porque ellos entendieron que yo quería ser actor y me dieron mucho espacio para que yo pudiera desarrollar ese actor. En el zapping me ponían personajes, me dejaban jugar, me permitían hacer, no sé, todo y trueno, qué sé yo, lo que se les ocurriera, me ponían a hacer personajes, 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 me llevaban a estar en contacto con actores muy importantes cuando hacía los press junkets. Entonces, todo eso como que me fue alimentando la curiosidad y me fue nutriendo. Y si no fuera por Disney, yo creo que no habría tomado esa decisión de ser actor y de estar acá. Pues eso fue en 2008. Imagínate, 13 años más de, 18 años después, esto hablando aquí contigo de ese tema. Claro, claro. Bueno, Miguel, yo creo que para todo millennial es muy importante este momento, ¿no? ¿Por qué lo dices? No, pues o sea, el Sapping Zone, yo creo que para toda la gente de mi generación es como Sapping Zone, Sapping Zone, Sapping Zone. Sí, 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 es un referente importante, nos acompañó mucho. Me alegra haber podido también acompañar la vida de tantas personas en la tele cuando llegaban del colegio, cuando llegaban de lo que fuera, y también haber sembrado también alguna semilla, así como Disney sembró en mí, también haber sembrado en las personas que se dedican ahora a los medios, como eso, como decir, mira lo que podemos hacer. Si nos organizamos, mira lo que podemos hacer. Y eso está pasando pues pasó con Disney, está pasando ahora con Netflix. Entonces, lo importante es que tengamos referentes buenos, que tengamos como la posibilidad de ver productos de altísima calidad, como lo es Delirio y como lo serán otros que vienen próximamente, que ya sabrás. Y bueno, nada, a seguir creciendo. Claro que sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio y bueno, siempre mucho éxito. No, muchísimas gracias. Que estés muy bien, linda tarde. Igual para ti. Chao, Miguel. Que estés muy Chao. bien.